ilumínanos. ¿Qué es la celiaquía, así para empezar? La celiaquía al final es un trastorno, ¿no?, del sistema inmune. Cuando se ingiere, en este caso, gluten, ¿no?, productos ricos en gluten, pues se produce una respuesta del sistema inmune. Entonces, pues bueno, por ahí vendría asociada. O sea que los celíacos no pueden comer, ¿qué? Los celíacos no pueden comer alimentos que contengan gluten, ¿vale? El gluten al final es una sustancia formada por varias proteínas, gluteninas y demás, que van a provocar ese problema, ¿no?, pues bueno, que se manifiesta como problemas gastrointestinales o diarreas o bueno, algunos síntomas que produce, ¿no? Entonces, pues estas personas no pueden consumir este tipo de productos ricos en gluten. Pero hablábamos antes fuera de cámara que hay mucha gente, o sea, no siempre se manifiesta. Hay un montón de gente que es celíaca y no lo sabe, no está diagnosticada, ¿no? Sí. Esto pasa sobre todo con mayor frecuencia en niños, ¿no? Porque al final, bueno, se estima que puede hasta 8 años, ¿no?, durar el efecto de dar la cara, ¿no?, en cuanto a la celiaquía. Y claro, pues muchas veces a lo mejor en niños presentan algún tipo de dolor intestinal y no lo asociamos a ello, ¿no? Entonces, pues tarda un poco más en diagnosticarse. De hecho, Kika, se estima que aproximadamente el 80% de niños a nivel mundial no están diagnosticados, ¿no?, de celiaquía. Entonces, pues bueno, es una prevalencia importante y realmente, pues si no se manifiesta, pues hay que esperar un poquito a que dé la cara, ¿no?, haciendo consumo de estos alimentos. Vale, pero podemos ser celíacos y no tener ningún síntoma, pues eso podría pasar o no, siempre da la cara. Debe dar la cara, claro, el problema debe dar la cara. Y más depende también un poco si hay una persona que tiene esta celiaquía y en su alimentación normal no incluye ningún alimento rico, por ejemplo, en trigo, pues a lo mejor lo oculta, ¿no?, en cierto modo. Si una persona que abusa de estos productos, pues lo más normal es que antes o después aparezca ahí de la cara. Claro. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son los síntomas más comunes? Por ejemplo, que digamos, vale, es que me pasa esto, automáticamente tienes que ir a un nutricionista. Sí. Se pueden manifestar de muchas formas, ¿no? Principalmente, pues bueno, relacionados con problemas gastrointestinales, diarreas, ¿vale?, cuando hacemos el consumo de estos alimentos. Hay que dejar claro que las personas celíacas pueden llevar una vida totalmente normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos muchas alternativas al gluten, ¿vale?, muchos alimentos que podríamos utilizar. Problema que tenemos, que muchas veces pues estos alimentos suelen ser más caros, ¿vale? Entonces esto pues a veces puede ser un problema. Pero sí que es verdad que con ciertos alimentos, en cuanto por ejemplo a hidratos de carbono, tenemos arroz, tenemos patata, tenemos pasta de trigo sarraceno, tenemos otros cereales, ¿no?, que realmente pues bueno, no podrían hacer uso de ellos y realmente seguir una vida relativamente normal. Claro, el problema también te digo que lo primero es el dinero, ¿no? Los alimentos sin gluten están encarecidos, son muchísimo más caros. El pan sin gluten, las tostadas sin gluten, es todo mucho más caro. Pero realmente necesitamos, a nivel nutricional, necesitamos el gluten para vivir. Pero Kika, una puntualización, ¿Sí? es que realmente los alimentos caros son aquellos que normalmente los concebimos como con gluten y luego no llevan, por ejemplo la pasta en este caso, pero el arroz y las patatas no son alimentos excesivamente caros, ¿vale? Entonces por ahí. En necesidades nutricionales el gluten no es un nutriente esencial, podemos vivir sin gluten perfectamente, ¿vale? Lo único que, claro, cuando nosotros quitamos alimentos con gluten, pues muchas veces quitamos a lo mejor esa pizza que antes nos comíamos, ese producto que a lo mejor lleva gluten y todo esa no ingesta de algunos alimentos puede hacer que tengamos déficit de otras cosas, pero no realmente por no comer gluten, sino por no comer los alimentos que antes lo contenían, ¿vale? Entonces, y a ver, una pregunta, imagínate que yo soy celíaca, ¿no? Y a mí me da, o sea, yo me como una pizza, pues hago y me como una pizza un día y tal. Esto realmente es perjudicial. O sea, es decir, bueno, pues yo aguanto. Si a lo mejor luego tengo dolores, los aguanto, me da igual. Pero esto es perjudicial. ¿Realmente tienen que vivir sin gluten? Hombre, a ver, si te está dando tu cuerpo esa señal, pues lo más normal es que escuches a tu cuerpo y que no lo siga llevando a cabo. También es verdad que hay otras sustancias, como por ejemplo el alcohol, que también son nocivas, se sabe, y la gente, pues bueno, no le importa pasar un día de resaca o perjudicar su hígado, sus riñones. Esto es un poco personal, pero no, vamos, como agentes de la salud, pues no podemos recomendar que hagan consumo de estos alimentos. ¿Cómo hablas en tercera persona, eh? Como tú no bebes alcohol ni nada, porque claro, tú... Un poquito de agua cuando sale los sábados por la noche. ¿Me pones un agua con gas? Con limón. ¿Qué tomas tú los sábados por la noche? Los sábados por la noche. ¿Refrescos? Sin azúcar, claro. No, yo tomo... ¿Cerveza sin alcohol? No, no me gusta. ¿No te gusta la cerveza sin alcohol?
¿No bebes alcohol ni bebes refresco? Entonces, ¿qué bebes? De vez en cuando algún vino, pero muy de vez en cuando. Ah, bueno, una copica de vino que tampoco... Pero muy de vez en cuando. No la podemos recomendar, pero no pasaría nada, ¿no? Oye, si somos celíacos, ¿somos para toda la vida o se puede curar la celiaquía? En principio, sí, ¿vale? Sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta que lo más importante en esto, Kika, es la prevención precoz, ¿vale? Que los padres, en este caso de niños, pues que estén un poco al loro, ¿no? Que estén pendientes de que esto pues, se puede presentar. Sí que es verdad que la prevalencia a nivel mundial se estima que puede ser de un 1%, o sea, no son grandes, y que en Europa pues, tenemos de 1 de cada 100 alrededor, más o menos, puede ser de 3 de cada 100, dependiendo del país, pero sobre todo los síntomas precoces, que se pueda tratar a tiempo, ¿vale? Porque al final, pues, bueno, con estas pautas nutricionales, esta modificación del estilo de vida, de los alimentos que van a ingerir, pues pueden llevar una vida normal. ¿Vale? Claro, y estoy yo pensando que si tú, imagínate, tú tienes síntomas, ¿no? O sea, que te tomas una tostada por la mañana y dices, oye, es que me hace mal cuerpo, o me tomo una cerveza, ¿no? Que hago gluten, que lleva cebada y me hace mal cuerpo. O sea, empiezas a identificar, pero ¿cuándo sabes que tienes que ir al médico? ¿Cuándo dices, vale, hasta aquí? O a lo mejor dejas de tomar esos alimentos y te mejoras a los 15 días. ¿Esto cómo tendríamos que hacerlo? El problema es que nuestra alimentación gira mucho en torno al trigo, ¿no? Que es principalmente el alimento que lleva gluten. Y claro, pues muchas veces tenemos dolor intestinal que aparece de repente, que como que persiste, que no se va. Acudimos al médico y bueno, pues alguna de las formas es hacer una analítica donde se detecte la presencia de anticuerpos, inmunoglobinas A, ¿vale? Pues relacionadas, por ejemplo, con el gluten. A partir de aquí, si tenemos resultados positivos, pues tendríamos que hacer una prueba confirmatoria, ¿vale? Que sea una biopsia, ¿vale? Intestinal. Y a partir de ahí, pues ver cómo estamos a nivel de microvellosidades intestinales. ¿Te tienen que quitar un trocito de intestino? Muy pequeño. ¿Una biopsia? Sí. ¿Y entonces qué pasa con esa biopsia? ¿Cómo está el intestino? ¿Cuál es la diferencia entre el intestino de un celíaco y uno normal? Normalmente tiene un aplanamiento de vellosidades intestinales, ¿vale? También depende de la zona donde se haga la biopsia, que esto pasa algunas veces. Tenemos resultados falsos negativos porque la zona donde se extrae pues, es normal o aparentemente normal, ¿no? No podemos sacar el intestino entero para analizarlo. Claro, esto también es relevante. Es un fastidio. Pero puede pasar. De hecho, conozco casos que han sido así. Que falsos negativos. Falsos negativos, pero que los problemas persisten y bueno, se hacen a lo mejor otro tipo de pruebas para detectar otras enfermedades autoinmunes y realmente cuando vuelven a repetir la prueba, pues a lo mejor sí, o con otro observador diferente, pues analiza y dice que realmente que sí existe esa celiaquía. O sea, que acudir al médico y hacer pruebas confirmatorias, ¿no? Análisis de sangre y biopsia en segunda opción para confirmar. Oye, estoy pensando yo también que las mujeres embarazadas, habrá mujeres que sean celíacas y te quedas embarazada y ¿qué pasa? Pues te falta un alimento por consumir. Sí, como hemos dicho, es que yo creo que en el embarazo realmente, durante toda la vida, ¿no? Pero en el embarazo pues siempre se debe acudir a profesionales, ¿no? Que pauten aquellos nutrientes que son necesarios o cuyos requerimientos están incrementados en este caso, ¿no? En un caso de una persona, una mujer celíaca que quede embarazada, pues más aún, ¿no? Con más motivo. ¿Por qué? Porque si por libre consume los alimentos bueno, de manera aleatoria, pues puede ser que esté carente de otros, ¿vale? Entonces, aquellos, por ejemplo, ácido fólico, zinc, hay ciertos micronutrientes que necesitan en mayor cantidad que en una situación normal y que acudiendo a un profesional pues siempre pueda adaptar con una dieta adecuada. O sea que siempre en manos de profesionales. La curiosidad del día es... Hoy no tengo. ¿Hoy no tienes? Sí, siempre no. tienes. ¿Que Antoñaco, cómo era? Celíaca, sí, celíaca, yo Antoñaco. ¿No tenemos curiosidad del día? Sí, alguna, que la fresa no es fruta, es fluminescente. ¿Cómo era? Frutiniscencia. Frutiniscencia. Sí. ¿Y que la piña sí es fruta? La piña no. sí. ¿La piña tampoco es fruta? No, Si Bob Esponja vive debajo del mar en una piña. pero eso no es una fruta. Por eso no Es es. un conjunto de frutos. Es un conjunto de frutos. La piña no es fruta. Señores, con esa curiosidad del día nos vamos para que estén ahí rebalándose los sesos en casa. Les dejamos con los servicios informativos de las 7. Adiós. La piña no es fruta. Pedo